Adoptados por su Espíritu. Saludos y bienvenidos nuevamente a la Iglesia Adventista Hispana de la Sierra, California. Le habla su amigo hermano John Dinsey. Para mí es un placer saludarles y decirle en el nombre de Dios, Jesús te ama. Estamos aquí para continuar la serie evangelística Adoptada por su Espíritu. Adoptados por su Espíritu. Y tenemos el tema de esta ocasión es hijos de Dios por adopción. Hijos de Dios por adopción. El evangelista, el pastor Andrés Portes, nuevamente estará presentando este mensaje de la palabra de Dios. Y esperamos que nuevamente, por medio del Espíritu Santo, sea un mensaje del cielo. Amén. Amén. Quisiera invitar en esta ocasión al pastor Guillermo Quiroz, pastor de la iglesia, uno de los pastores de la iglesia La Sierra. Pastor, un placer. Mucho gusto, pastor. Le agradecemos por el privilegio de estar con ustedes aquí y participar en la predicación del evangelio. Háblanos un poco acerca de la iglesia La Sierra. Posiblemente personas que están mirando 3ABN Latino estarán cerca de esta área y quisieran visitar posiblemente. ¿Dónde está ubicada la iglesia? La Iglesia Hispana Adventista de la Sierra está ubicada en la ciudad de Riverside, bien cerquita de la Universidad de la Sierra. La Iglesia Hispana de la Sierra es amigable, somos sus hermanos y cuando usted quiera venir por acá, avísenos y habrá un lugar para usted. Bueno, puedo testificar que sí son amigables. Pero, pastor, quisiera preguntarle acerca de la estructura de la iglesia. ¿Tienen ministerio para niños, para jóvenes? ¿Cómo no, pastor? Especialmente en nuestra iglesia, ahora los últimos 3 años nos hemos enfocado en servicios a la salud, a la comunidad y a la iglesia. Pero sí, nuestra iglesia tiene un fuerte ministerio infantil, Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, una pregunta más. Entiendo que en la iglesia ustedes como que transmiten los sermones o tienen planes de hacerlo. Su página de internet, si nos puede ayudar con esa información. Sí, www.lasierraspanishchurch.org. Ahí estamos en vivo los servicios de nuestra iglesia. Gloria a Dios. www.lasierraspanishchurch.org. Muy bien, muchas gracias. Queremos invitar a todos presentes que coloquen en pie y vamos a pedirle al pastor que nos dirija en oración. Antes de eso, quiero mencionar que tenemos con nosotros a la hermana Marta Walder y ella va a interpretar el himno Yo Iré inmediatamente después de la oración. Después de la ofrenda musical, vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Andrés Portes. Pastor, por favor. Oremos. Queremos darte gracias, Padre nuestro, porque tu Espíritu ya nos ha adoptado como tus hijos e hijas. Amén. Y en esta noche, al escuchar tu palabra, pedimos que ese mismo Espíritu grave en nuestras mentes esas verdades y esas promesas eternas que conformarán nuestra vida a la semejanza de Cristo Jesús. Bendice cada visita que hoy está con nosotros, cada oyente, y especialmente al pastor Portes, al abrir tu palabra, que ese Espíritu pueda poner en su mente palabras de vida, Señor, que glorifiquen a Jesús. Gracias por tus bondades y suplicamos que este programa trabaje bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Pueden tomar asiento. Que Dios les bendiga. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en 1 Corintios, el capítulo número 3. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Podemos estar en pie para orar? Padre querido, gracias por estar con nosotros otra vez en este lugar. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la hermosa presencia de su Espíritu Santo. Padre amado, gracias por acompañarnos en esta hora y gracias, muchas gracias, Señor, porque todos estamos dispuestos a ir
donde usted quiera que vayamos. Padre querido, permita en esta hora que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Fortalezca, Dios, con su palabra nuestra débil fe. Y Padre querido, acéptenos en su familia y cámbienos y transfórmenos para la gloria de su nombre. Hoy venimos ante el trono de su gracia para hallar gracia en el oportuno socorro. Bendiga a los presentes, pero también bendiga a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Señor, que hoy todos y todas tengan un encuentro real, personal con Cristo Jesús. Háblenos, Dios, lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Adoptados por su Espíritu, y el tema de hoy, Hijos de Dios por adopción. En el capítulo 3, versículo 1 del libro de 1 de Corintios aparece una palabra. La palabra está al final del versículo, dice el versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Si usted lee el capítulo completo, descubre que Pablo habla de 3 tipos de hombres que hay en la iglesia. Bueno, ¿qué hay en el mundo? El primer hombre, leamos, 1 Corintios capítulo 2. Ayer hablamos un poquito de esto. Dice 1 Corintios capítulo número 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir, como dice Pablo, espiritualmente. Versículo número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y ahora en el versículo 1 del capítulo 3 menciona el hombre carnal, y al hombre carnal le llama niño. Cuando usted lee Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo contrasta ese niño con un hijo adulto maduro. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Y queremos llegar al punto donde, si por ventura usted es un hijo de Dios niño, Dios le asegura en el Espíritu que puede llevarlo a un hijo adulto. Es importante esto de niño adulto, esto de teknon huios, eso es determinante. Romanos capítulo 8, versículo número 14. Dice el versículo 14, ¿qué cosa dice el 14? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué cosa dice? Estos son hijos de ¿quién? Hijos de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo número 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Cuando una persona comienza la experiencia cristiana y no crece, se convierte en un niño espiritual. Por eso aparece el hombre carnal. ¿No es el plan de Dios que haya cristianos carnales? ¿No es el plan de Dios que haya cristianos niños? ¿No es el plan de Dios que usted no se desarrolle? ¿No es el plan de Dios que un adulto viva como niño espiritual bebiendo leche? Ese no es el plan de Dios. Sin embargo, por la adopción en el Espíritu, usted puede crecer, porque el Espíritu le hace crecer. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y es justamente lo que tenemos que estudiar. Repito, si por ventura apareciera alguna persona natural, hombre o mujer, en el mundo cristiano, la buena noticia es que Dios ha pagado y ha ganado el derecho de hacerle a usted un hijo adoptivo.
de adoptarlo en su familia, como un hijo maduro, como un hijo grande, como un hijo con experiencia. Una persona carnal no vive a la altura de una persona convertida. Una persona carnal no está arrepentida. Una persona carnal no ha nacido de nuevo. Todas sus experiencias pasadas se manifiestan en su vida. No refleja la imagen y la belleza de Cristo Jesús. Su vida se convierte en una rutina. Por eso esa persona necesita la adopción en la familia de Dios. Necesita la adopción por el Espíritu. Necesita un cambio y una transformación. Por ejemplo, cuando usted lee el Evangelio según San Marcos, usted descubre que Marcos escribe las memorias de Pedro. En realidad, todo el contenido de Marcos lo relató Pedro. Marcos fue el secretario de Pedro. Oyó todos los relatos y empezó a escribir. Al final hizo un evangelio. Lo curioso es que en los relatos de Pedro, Pedro dice cosas y presenta hechos y evidencias que no presenta Mateo, que no presenta Lucas ni presenta Juan. Y cuando usted lee el Evangelio según San Marcos, descubre que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 responde a una pregunta: ¿quién es Jesús? Pero del capítulo 8, versículo 29 hasta el final del libro, responde otra pregunta: ¿quiénes son los discípulos? Y cuando usted responde a la pregunta ¿quiénes son los discípulos?, usted se avergüenza. La cantidad de cosas que Marcos registra de errores que cometieron los discípulos y la cantidad de veces que Jesús los regaña. De modo que cuando el Espíritu se derrama en Pentecostés, hizo posible que esos discípulos se convirtieran en personas espirituales. Pregunta número 1, ¿andaban buscando el primer lugar, sí o no? A ver, ¿sí o no? Pregunta número 2, ¿se peleaban entre ellos? ¿Sí o no? Pregunta número 3, ¿le llamaba Cristo la atención a cada rato? Sí. Cuando vinieron unas damas para que bendijeran a los niños, ¿qué dijeron ellos? No. ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué le pasa a ustedes? Pero bueno, ¿y qué es esto? Venga, señora, traigan los niños. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? Ustedes no saben que el reino del cielo es de los niños. Otro regaño. Y usted encuentra en San Marcos regaño tras regaño, tras regaño, tras regaño. Pero Cristo no los abandonó. No los dejó. Trabajó con ellos. Y después que se fue, le dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y cuando el Espíritu Santo vino, los transformó de tal suerte que el Pedro cobarde se convirtió en un Pedro valiente que murió clavado en una cruz. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando entendemos esto de adoptados por su Espíritu, comprendemos que la vida cristiana es un crecimiento diario. La vida cristiana es una experiencia de fe con el Señor, por la gracia de Dios, por la bendición de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo. La vida cristiana hace posible que el Espíritu produzca en tu vida el proceso de la santificación. El sellamiento es un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los que están siendo sellados son inconmovibles. Tanto el Espíritu Santo como Jesús y el Padre se han encargado personalmente de trabajar en tu vida para que no te falte ningún don. Todo el cielo se derrama en tu favor. Todo el cielo está dispuesto y disponible para ayudarte en tus debilidades, en tus flaquezas. Todo el cielo quiere que tú nazcas de nuevo, producir en tu vida la conversión, el arrepentimiento, crear en ti una nueva persona. ¿Es así o no es así? Que tú puedas vivir, como decíamos anoche, no en la carne, sino en el Espíritu, y que tu vida refleje la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Por eso, si por ventura usted descubre que todavía es un niño espiritual, hoy tenemos la respuesta y la solución a ese problema. No se engañe, no finja, no aparente. Vaya sinceramente donde Jesús y ábrale su corazón. Porque cuando usted finge, se engaña y aparenta, es usted que se está engañando. ¿O no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Uno no puede fingir la santidad. Y si usted no tiene el poder de Dios, no tiene el poder de Dios. Dice Pablo: tuve que hablaros como a carnales, como a niños, tecnon, en Cristo. Pasamos de carnales a espirituales, de tecnon a huios, de niños a adultos.
los mismos padecimientos de Cristo, los que se originan como resultado de la negación a nuestro yo. Cuando usted sinceramente, cuando usted realmente reconoce que es un niño, reconoce que ha vivido una vida cristiana carnal y se presenta ante el trono de la gracia de Dios, comienza un proceso hermoso de crecimiento. Lo primero que ocurre es que usted se niega a usted mismo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le pregunto, ¿se negó Pablo a sí mismo, sí o no? ¿Se encontró Cristo con Pablo rumbo a Damasco? ¿Cambió el estilo de vida de Pablo? ¿Cambió la vida de Pablo? ¿Fue Pablo cambiado y transformado? ¿Se convirtió en un siervo Pablo? ¿Sí o no? Ahora, mire lo que dice Jesús en este primer paso. San Lucas capítulo 9, versículo 23. Vamos rapidito. Lucas 9, 23. Si usted es un cristiano maduro, si usted es un cristiano adulto, si usted es un cristiano como manda el Señor, que Dios le bendiga. Estamos hablando especialmente para aquellos cristianos que saben que no han crecido espiritualmente, que no han sido arrepentidos, que no son personas convertidas, que no han nacido de nuevo, que se han quedado estancados en su vida espiritual y que son niños. Si esa es la experiencia suya, este mensaje es para usted. Si usted es un cristiano maduro, que le está yendo de maravilla, que tiene el poder del Señor, bendito sea. Bendito sea, no se preocupe, este traje no es para usted. Pero si usted es un bebé espiritual, a pesar que han pasado los años, venga a medirse el traje que es para usted. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? A mí me gusta Dios porque está ocupado y trabaja por cada uno de sus hijos. No importa cuál sea su condición, Él quiere que todos crezcan hasta un varón conforme a la estatura de Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo? Todo el cielo está empeñado en eso. Capítulo 9, versículo 23, San Lucas. ¿Qué dice San Lucas 9, 23? ¿Qué dice Jesús? Me gustan las palabras de Jesús. ¿Qué dice el versículo 23? Y decía a todos. ¿A cuánto le decía? A todos. Y de todos, ¿en cuánto estaba pensando? En algunos. Mira lo que dice. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. Escuche qué interesante. ¿Qué había en la mente de Jesús cuando dijo eso? ¿A qué se estaba refiriendo? La frase que aparece en el original de niéguese a sí mismo se puede traducir rechace asociarse con lo malo que usted sabe que tiene usted mismo. Niéguese a aceptarse lo malo que usted hace. Rechace eso malo que le separa a usted de Dios. Quítese esa máscara que le hace fingir lo que usted no es. Permítale al Señor que haga un cambio en la vida suya. Niéguese a asociarse con lo malo que tiene en usted mismo. Ya no se disculpe más, no más excusas, no más disculpa. Trabaje para que Dios le cambie eso y Dios lo cambiará. ¿Es lindo o no es lindo? Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. ¿Cuánto tiempo? Cada día, cada mañana. Recuerde que Cristo no tiene cruz. Él murió en la cruz que era de Barrabás. Así que tome usted su cruz. ¿Y debe tomarla cuándo? Cada día. No será fácil, no es un lecho de rosa, no crea que todo va a salir por arte de magia, vendrán problemas, habrá dificultades, pero el Señor estará contigo. Y estará contigo como poderoso gigante. Y cuando la cosa se ponga difícil, el Señor estará allí. Y cuando tus amigos te tomen y te levanten, te pongan sobre la cruz y te extiendan los brazos y tus amigos te claven los clavos, Cristo estará diciéndole, mi negro, no te preocupes, deja que te claven. Porque hay que clavarlo, ¿o no? ¿Sí o no? La vida cristiana no es un lecho de rosas. ¿Cómo usted se negará a usted mismo? ¿Cómo será clavado en la cruz cada día si cada vez que le van a clavar los clavos comienza a protestar y a protestar? Pero bueno, deje la mano tranquila porque si no le clavan los clavos. ¿Verdad que siempre estamos protestando? Extienda su mano. Es hermoso ver
Esa película de la Pasión de Cristo yo nunca la he podido ver porque vi los anuncios y en los anuncios se me flojó todo el mundo y dije, yo no voy a ver eso. Y mire los años que han pasado, yo quisiera un día verla, pero cada vez que veo los anuncios, como que se me... No sé si me estoy poniendo viejo, pero yo le hago una pregunta. ¿Sufrió o no sufrió Jesús? Hay un libro que después de la Biblia es el libro que amo más en mi vida. Después de la Biblia es el libro que más he leído. Después de la Biblia, ese libro es mi vida. Y el libro se llama El deseado de todas las gentes. Y cuando usted lee ese libro y entiende y comprende a Jesús, usted queda aturdido por el amor que Cristo tiene hacia nosotros. ¿Tenía Cristo que morir de esa manera? No. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Pero póngase a pensar, la pureza infinita, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, tirado en un madero, por una gente que parecían más demonios que seres humanos, de que clavándolo en esa cruz, como si fuera un cualquiera. La palabra cruz en la época de Pablo y de Jesús era una palabra tan soez, tan fea, tan vulgar, tan, perdone, no quiero decir ninguna mala palabra, pero tan asquerosa que las personas educadas ni mencionaban esa palabra. Y sin embargo, Cristo murió en una cruz. Y entonces dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No importa cuántos problemas vengan, si tú estás del lado de Jesús, esos problemas terminarán. Y la bendición es que la gloria será para siempre. Habrá que sufrir por un tiempo, fantástico. 1 año, maravilloso. 5 años, maravilloso. 10 años, maravilloso. 20 años, fantástico. 30 años, maravilloso. 50 años, glorioso. 60 años, fantástico también. Habrá que sufrir 80 años, bendito sea Dios. 90 años, gloria a Dios. Y se acabó, porque se supone que a los 90 y tantos usted se va a morir, porque ¿qué es lo que va a seguir después de ahí? O sea, un día el sufrimiento se acaba. Pero cuando Cristo venga, usted estará por siempre. Esta vida es esto no es. Nos aferramos tanto a esta cosita aquí que descuidamos la gloriosa viva de experiencia que tenemos en el reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Entonces necesitamos cambiar esa mente carnal por una mente espiritual. Dejar de ser niños espirituales para ser adultos espirituales. Por eso el primer paso es, niégate a ti mismo. Ya no finja más. No tenga miedo de decir, perdóname, o decir, me equivoqué. Eso no es un problema. Tome su cruz cada día y ¿qué cosa dice Jesús? Y sígame. Bueno, ¿le gustaría que nos metiéramos en un problema ahora? Voy a leer un versículo que cuando usted lo lea va a decir, amén. Y cuando le diga el significado va a decir, uff. ¿Están listos? Mire qué cosa linda, a mí me gusta la Biblia. 2 de Corintios, capítulo número 2. Mire qué cosa linda, el apóstol Pablo dice, 2 de Corintios, capítulo número 2. Recuerde que estamos hablando de pasar de ser un niño espiritual a ser un adulto espiritual. De ser un niño espiritual a convertirse en un adulto, un hijo adoptado de Dios. Un miembro de la familia de Dios. 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14. ¿Cómo dice el versículo 14? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, como dice ahí, en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, ¿qué dice? Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, ¿y qué dice ahora? Y en los que se pierden. La frase que nos interesa está en el versículo 14 cuando dice, el cual nos lleva siempre, como dice, en triunfo en Cristo Jesús. Cuando usted entiende lo que Pablo está diciendo,
y entiende el valor de la frase, descubre que la frase quiere decir lo opuesto a lo que usted está pensando. Pregunto, cuando Cristo iba cargando la cruz por aquellas calles de Jerusalén, rumbo al Calvario, ¿estaba venciendo o estaba siendo derrotado? Estaba venciendo. Y cuando a Cristo lo clavan en la cruz y lo levantan en la cruz y muere en la cruz, ¿estaba siendo derrotado o estaba venciendo? Estaba venciendo. ¿Sí o no? Cuando usted lo clavan en la cruz, cuando usted se niega a usted mismo, cuando usted manifiesta el principio de Cristo y la presencia de Cristo y su carácter, usted está venciendo. Puede que se burlen de usted, puede que hablen todas las cosas que quieran de usted, pero en la cara de Dios usted está venciendo. La idea de triambúo, que es el verbo triunfal que aparece ahí, no es una idea de una procesión romana, sino una procesión etrusca. La idea es que los romanos, cuando vencían a una persona o vencían a alguien, ellos iban delante y los vencidos venían detrás. Los etruscos eran diferentes. Cuando vencían a un rey o un reino, enviaban delante al que habían vencido, y detrás del rey vencido a todo su séquito vencido también. Y entonces detrás venía el conquistador, el que venció. ¿Quién va delante con su cruz? Cristo Jesús. ¿Quiénes van detrás con su cruz? Nosotros. Pero vamos venciendo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. No nos engañemos más. Necesitamos que el Espíritu nos haga nacer de nuevo. Que nos haga nacer de nuevo. Por eso vamos en triunfo en Cristo Jesús. Nos golpean, nos maltratan, nos critican, nos condenan. Bendito sea, así lo hicieron con Jesús o no lo hicieron con Jesús. Pero un momento, asegúrese de que lo que están diciendo es mentira. Tenga cuidado, porque, ¿y si es verdad? Y si, no, tiene que ser mentira. O sea, usted está caminando derecho, usted está haciendo la cosa como manda Dios. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Cuando no hay madurez espiritual, cuando no se es un huios, un hijo adulto, entonces usted no acepta que se burlen, que hablen mal de usted, que lo critiquen, que lo maltraten. No. Usted anda con un sable en la mano, compadre, y desde que le pintan claro, saca su sable. Eso significa que usted es una persona inmadura, que es niño espiritual. Tiene que dejar que lo claven en la cruz. Y lo lindo del examencito de ayer es que Cristo dijo, amad, orad por los que os ultrajan y os persiguen, bendecid, no maldigáis, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Maldijo Cristo a la gente cuando iba llevando la cruz? Iba echando maldiciones en el camino, mirando a todos los lados. Tú maldito romano, maldito usted de los judíos. ¿Iba Cristo diciendo eso? Entonces, usted que va cargando su cruz, camino al reino de los cielos, ¿qué está diciendo de los que le rodean? ¿Cuáles son sus comentarios de la gente que le rodea? No es un asunto colectivo, es un asunto personal. ¿Qué usted está diciendo de los que le rodean? Aprenda esto, querido, y aprenda usted también. De cada 10 cosas que usted dice de los demás, 8 de esas 10 son usted, son suyas, es usted. Si usted dice de una persona, wow, es una persona amable, responsable, cortés, cristiana, buena gente, cumplidora, es una persona fantástica, es una persona maravillosa. 8 de esas 10 cosas son el carácter suyo. Ahora, ¿qué dice usted de los demás? Mamacita linda. Interesante, ¿no? Si usted es un cristiano maduro, hablará bien de los demás. Si es un cristiano que no ha madurado, uy, mamacita, usted dirá quién sabe cuántas cosas. Recuerde, si por ventura apareciera un cristiano carnal o un cristiano niño, este sermón es para esa persona. Si usted es una persona madura, adoptada en la familia de Dios, un huios, un hijo maduro, formado y acabado, no se preocupe, esto no es para usted. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No se entendió. No se me vaya a enojar. Esto es para los cristianos que son como inmaduros. ¿Cómo lo hace Dios? Número 1,
niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz cada día. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos rapidito, que aquí el tiempo vuela muy a prisa. Romanos 8, 17. Recuerde que estamos con el tema hijos de Dios por adopción. Romanos 8, 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y si hijos, ¿qué cosa? También herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y qué dice Pablo ahora? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué cosa? Glorificados. Si usted no está padeciendo juntamente con Cristo, ¿hijo de quién es usted? Si usted quiere que todo le salga bien y fácil, ¿hijo de quién es usted? Es claro que el que quiere vivir piamente padecerá persecución. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y mientras más cerca de Cristo usted viva, más problemas tendrá. En cualquier rincón de la tierra donde predico, le digo a la gente la verdad clara. ¿Usted se quiere entregar a Cristo? Sí, pues póngase duro, porque le van a venir problemas. ¿Sí o no? Cristo lo dijo, si lo han hecho en el árbol verde, ¿qué no harán con ustedes? Pero una cosa es hermosa, y es que Él dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hay del que lo toque a ustedes, porque el que lo toca a ustedes es como si tocara a la niña del ojo de Dios. Todo el que ha dañado a los cristianos, el Señor lo arregla. Así suena más suave, ¿no? El Señor lo arregla. Tarde que temprano le llega o no le llega. Entonces, ¿de qué se queja? Si alguien habla mal de usted, ore por esa persona. Si alguien le hace daño, hágale un regalo. Pablo dijo, no seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Y eso muestra que usted es un cristiano maduro. Los que se producen cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, este proceso nos llevará a la calidad de huios, hijos maduros. Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Se dice que han sido ordenados de antemano a la adopción de hijos mediante Jesucristo. Estos dos términos, hijo pequeño, niño, hijo adulto, tecnon y huios, deja claro que puede darse el caso en la vida de un cristiano de que no haya crecido como el Espíritu espera. Si en el crecimiento cristiano hubo un detenimiento, una inercia, se detuvo ese crecimiento cristiano y la persona se convirtió en un cristiano carnal, hay esperanza. El mismo Dios se compromete a realizar el cambio. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Me gusta cómo el apóstol Pablo lo dice. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y versículo 24. Después que te niega a ti mismo, después que junto con Cristo padece persecución, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 17, mira qué cosa linda dice ahora. 1 Tesalonicenses 5, 23, 24, dice el 23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué cosa? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué cosa? Lo hará. Si tú le pones tu vida en las manos al Señor, el mismo Dios Todopoderoso lo hará en tu vida. Te santificará por completo, suplirá tus necesidades y hará en ti lo que tú jamás puedes hacer por ti mismo. ¿Es hermoso o no es hermoso? En la página nuestra, lavozdelconsolador.org, hay una serie que grabamos que se titula ¿Conoces a Dios? La serie está en inglés y está en español. Perdón, está en español y está en inglés. En esa serie estudiamos algunos nombres de Dios. Y cada nombre de Dios significa que Él es capaz de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. No importa cuál sea la necesidad, Dios tiene poder para suplirla. Dios la puede suplir. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, Dios promete, número 1, lavarnos con agua limpia.
Número 2, cambiar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Y número 3, promete llenarnos con su espíritu para que cumplamos su voluntad. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted reconoce hoy que ha sido un cristiano niño, que no ha crecido lo suficiente espiritualmente, que su crecimiento se detuvo, que se ha convertido en un cristiano carnal, le tengo buenas noticias. El mismo Dios está dispuesto a transformar su vida para que pueda crecer. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? No finja más. No finja más. Dele lugar a Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Qué produce Dios? El querer como el hacer por su buena voluntad. Dios hace que usted quiera y Dios lo hace en usted y Dios lo hace por usted y Dios lo hace con usted. Y la gloria es de Dios y la bendición es suya. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Lo hermoso es que como va cambiando la vida suya, como Dios la va transformando, como usted comienza a crecer, empieza a brillar la belleza de la santidad en la vida suya y la gente se da cuenta que algo está pasando con usted. Su esposa, su esposo o sus hijos se dan cuenta y notan que algo grande y glorioso está haciendo Dios. Y entonces automáticamente ellos comienzan a cambiar por el poder de Dios que está depositado en la vida suya. ¿Es lindo o no es lindo? Y usted oyó los testimonios después. Ay, pastor, qué cosa linda. Mire, desde que mamá comenzó a cambiar, en la casa todo empezó a cambiar. Había una doña que le gustaba pelear solamente por la mañana, por la tarde y por la noche. La casa era un fastidio. Y era una señora muy cariñosa, pero muy peleadora. Y la gente no le gustaba ir a esa casa y los hijos iban, pero trataban siempre de no estar ahí. Había como un espíritu de revolución. ¿No han visto algunos lugares que son así? Algunos hogares también que son así. Diga sí o diga no, pero diga algo. Y le dije, oye, le dije a un hijo de la señora, vamos a hacerle una maldad. Dice, ¿cómo no? Pusimos bocina en la casa entera, desde los baños hasta la habitación, un taller que había, la cocina, el patio, bocina por todas partes. Le vamos a darle un tratamiento de Mesías de Händel. Cosa linda, mamacita linda. Usted sabe que el Mesías de Händel solamente son pasajes de la Biblia con música. Al final del mes, le dije, ¿cómo anda la cosa? Dice, tú no lo vas a creer. Se acabaron los pleitos. Digo, pégale otro mes más. Al mes siguiente, digo, quítale la música a ver qué dice. No puso música esa mañana y ella que llama al hijo, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, ¿qué pasa con qué, mamá? La música. ¿Por qué no pone la música? Si usted sabe que hay un pleito, pégale música, compadre. Póngale música. Esa música, La vida es tan breve que la gente se pasa la mitad de la vida de que peleando. Usted sabe lo que es. La vida se acaba tan rápido. ¿Para qué usted pelea? En casa hay una ley, prohibido pelear. ¿Por qué usted gana peleando? Si se rompió el vaso ese, hay que comprarse otro. Si se dañó eso, ¿para qué pelear? Si algo pasó, pues pasó. En casa hay una ley. Nos unimos contra el problema. Porque, ¿me están entendiendo? Y la gente se pelea. ¿Y qué es lo que ganan peleando? Se come la comida caliente. ¿Qué bobería? Si se dañó, cómprese otro. O sea, ¿qué sentido tiene estar matándose y peleándose si ya pasó? Decía una señora, pero es que me da pena. Bueno, porque le dé pena, pero cuando le dé coraje. O sea, porque en el coraje usted comienza a hacer cosas incorrectas, indebidas. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Recuerde que estamos hablando de hijos de Dios, ¿por qué cosa? Por adopción. ¿Y qué ocurre entonces, pastor? Bueno, Dios es tan maravilloso que hace un cambio y una transformación en tu vida y te dice que es lo que Él quiere.
Lo bueno es que lo que Él quiere, Él lo producirá en la vida tuya. Tú no tienes que estar con la angustia y la ansiedad de qué es lo que yo tengo que hacer. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué cosa? Que me fortalece. ¿Qué es lo que Dios le pide al ser humano? Versículo 8, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar, ¿qué cosa? Misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo primero que Dios pide? Hacer justicia. Si usted es un cristiano maduro y dejó de ser un cristiano carnal, niño espiritual, lo primero que Dios pone en su mente, en su vida y en su corazón es hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. Si yo no soy lo que quiero que ellos sean, no le voy a exigir a ellos que sean lo que yo no soy. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Seguro que se entiende? ¿Se acaba la crítica? ¿Se acaba el reproche? ¿O a mí me gusta que la gente sea responsable? Pues usted será responsable. Y cuando usted es responsable y ve que los demás no son responsables, como usted es un cristiano maduro, estará orando y ayudando para que ellos también sean responsables. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Amar misericordia significa tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Si yo quiero que me traten con respeto, ¿cómo le trato a ellos? Con respeto. Si quiero consideración, ¿cómo le trato a ellos? Con consideración. ¿Se entiende el perfil de una persona adoptada por su espíritu? ¿Sí o no? Trato a los demás, ¿cómo? Como yo quiero ser tratado. Así que cuando quiero, no, un momento, Andrés, tiene que tratarle como tú quieres que te traten. Si la persona cometió el error, si falló y está arrepentido y está lloroso y se ve que le dolió el problema, ¿qué usted gana remetiéndole y arrebatándole y dándole? ¿Pero qué es esto? La persona viene y le dice, mira, fallé, yo sé que cometí el error, yo sé que lo hice mal, por favor perdóname. Mira, bandido, un momento, espérate, pero tú no ves que el tipo está, ¿pero qué pasó? Amar, ¿qué cosa dice? Misericordia. Debo tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Significa que yo voy a servir a los demás como si estuviera sirviendo al mismo Dios. Humíllense en la presencia del Señor y Él os exaltará alto, muy alto. ¿Lo dice el himno o no lo dice? ¿Sí o no? Todo el que se humillare será. Así que les sirvo a ustedes como si estuviera sirviéndole al mismo Dios. Lo hago con gozo, con alegría, con gusto, con júbilo. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación lleva y da paz, gozo y alegría en el Señor. Mi pregunta, ¿puede una persona que reconoce que es un cristiano débil entregarle su vida al Señor para que le transforme, le cambie y le haga crecer? ¿Sí o no? ¿Promete Dios hacerlo en su santa palabra? ¿Sí o no? ¿Le gustaría hacerlo a usted? Aquí viene la pregunta difícil ahora. Por ventura, ¿hay alguien en la sala que reconoce que su vida ha sido o se ha estancado como un cristiano débil, un cristiano niño, y necesita que el Santo Espíritu desarrolle esa vida para convertirse en un cristiano o una cristiana madura o maduro? ¿Hay alguien así en la sala? Si usted tiene esa situación, pónganse en pie conmigo, por favor. Si usted reconoce que necesita ser cambiado por el Espíritu o cambiada a un cristiano maduro, colóquese en pie. Los que son cristianos maduros, con experiencia, no tienen que levantarse. Pero si usted es un cristiano que sabe que necesita crecimiento y desarrollo, por favor, póngase en pie y pedimos a Amy que nos acompañe en este momento. Cuando estudiamos la Biblia,
el mayor anhelo de Dios es que podamos expresar la frase Abba Padre. San Marcos capítulo 14, versículo 36. Romanos capítulo 8, versículo 15. La frase Abba Padre nos muestra o demuestra cariñoso afecto y confianza filial. Los creyentes se convierten en hijos de Dios. San Juan 1, 12 y 13, hijos de Dios. Primera de Juan 3, 1, que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3, 9, que seamos llamados nacidos de Dios. Y ahora que Amy se prepara a cantar, permítame pedirle algo a usted. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿se atreve usted a subirse aquí arriba conmigo, declarando a estas personas presentes y a todo el universo que hoy el Señor empezará en su vida un nuevo comienzo? Que hoy usted deja su agenda atrás y decide seguir la agenda del Señor. Que a partir de hoy usted acepta completamente el plan de Dios para su vida. Que hoy le da derecho legal a Dios de que empiece la reingeniería en su vida y el cambio y la transformación. Si usted como cristiano o como aspirante a ser cristiano, o como cristiano que se fue y regresa, se atreve a salirse del montón y subirse aquí arriba conmigo, mostrando y testificando a todo el universo que hoy Dios empieza el trabajo en su vida, sálgase y venga aquí arriba conmigo. Sálgase del grupo y comienza a caminar para acá. Súbase aquí arriba mientras Amy canta. Y está diciéndole a todo el universo, a los hombres, a los ángeles y a todo el universo, a partir de hoy rompo mi agenda y decido seguir la agenda del Señor. Hoy acepto que Dios haga el trabajo en mi vida. Hoy renuncio a mí, me niego a mí, para que Dios se glorifique en mi vida. Cuando Jesús terminó su ministerio, al final del mismo, se acercó a Jerusalén, sabiendo que el fin ya estaba cerca. En el capítulo 24, versículo 3, los discípulos le preguntaron, dinos, ¿cuándo será tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida del fin del siglo? Y él comenzó a dar las señales del final de los tiempos. En el versículo 43 empezó a relatar 5 parábolas que terminan en el capítulo 25 hasta el final, versículo 39. Le dijo 5 parábolas, las 5 parábolas del tiempo del fin. En cada una habló de una tardanza, de una demora, por amor a los cristianos. Pero en cada una mencionó, empezando con la parábola del ladrón en la noche, que habría 2 grupos, un grupo que estaría velando y un grupo que no estaría velando. Luego pasó a la parábola del siervo fiel y prudente, que estaría alimentando la casa, y otro siervo malo que estaría maltratando al siervo fiel. Luego pasó a la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Luego pasó a la parábola de los talentos. Uno dieron 5, otro 2 y a uno 1. El primero y el segundo trabajaron y produjeron más, y el que tenía 1 lo escondió. Y al final habló de ovejas y cabritos. Así que 2 grupos dentro del pueblo de Dios. Usted no tiene que estar en el grupo malo. Cristo es todopoderoso para cambiar su vida. El Señor dijo, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es el día de proceder al arrepentimiento. Hoy es el día de permitirle al Espíritu Santo que cambie tu mente, que es lo que significa la palabra arrepentimiento. Y no importa en qué lugar tú estás, Dios tiene poder para cambiar la mente si le das el permiso. Si usted quiere que Dios haga ese cambio, levante la mano conmigo y terminemos este culto con una oración. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para darle todo el derecho legal en nuestra vida. Que el Santo Espíritu venga y nos convierta de cristianos carnales en cristianos espirituales. Que llevemos de ser niños espirituales a ser hijos adultos espirituales. Que nuestra vida sea cambiada y transformada por el Espíritu Santo. Que en nosotros se vea la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Que el Espíritu haga en nosotros el milagro de la regeneración y el nuevo nacimiento. Que a partir de hoy el Espíritu nos lave con la sangre preciosa de Jesús.
Que el Espíritu Santo nos vista con su manto de justicia. Que el Santo Espíritu nos llene con su presencia. Que la gracia de Dios nos transforme y la mano poderosa de Dios nos sostenga. Que nos conserve sin caída hasta la venida de Jesús y que nos inspire a llevar a otros el conocimiento de su palabra. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Permita a Dios que esta semana haya sido de bendición para su vida. Permita a Dios que estos temas no sean olvidados. Permita a Dios que usted le dé la oportunidad y el permiso para hacer un cambio profundo en su vida y mañana, cuando Él venga, nos veamos enfrente de Jesús. Que Dios le bendiga.